gracias. Bien, hermanos, gracias. Qué bueno verles esta noche para poder continuar con nuestro estudio bíblico que lleva por nombre Historia de la Iglesia y la Doctrina Bíblica. Y entonces hoy vamos a hablar de otro periodo de la historia. Vamos a hablar de los años 1400 hasta los años 1600. Es interesantísimo lo que pasa en este periodo de tiempo en favor de la iglesia. Hay un tremendo despertar de conciencia religiosa. Empieza a haber inquietudes en muchos de los líderes de la iglesia católica. Algunos, a través del estudio de la palabra de Dios, caen en convicción y comienzan a ver lo que por siglos nadie pudo ver. Viene una tremenda iluminación, una tremenda revelación de parte del Espíritu Santo sobre algunos líderes de la iglesia católica, y entonces ahí es donde vamos a ver que surge un movimiento importante que le da un giro de 360 grados. Y vemos también el surgimiento de algunos movimientos y de algunas iglesias. Pero antes vamos a ir al texto base de nuestra lección, que es Mateo 16-18, y el propósito es que usted pueda aprenderse este versículo de memoria. Mateo 16-18, y le vamos a la lectura, y yo lo leo. Por favor, nada más sígame con su vista. Dice la escritura: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta noche vamos a ver la historia de la iglesia a través de los años 1400 a los años 1600. Pero antes de continuar, vamos a ir a Dios en oración. Le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora quiero rogar y quiero suplicar que por favor tu Santo Espíritu tome control de lo que voy a hablar, de lo que voy a decir. Que todo sea conforme a tu palabra, que todo sea conforme a lo que tú has puesto, a lo que tú has previsto en esta noche para edificar la fe de mis hermanos. Por favor, danos entendimiento, ayúdanos a estar atentos, y permite que a lo largo de este estudio, de esta lección, nuestro conocimiento sea enriquecido, Dios. Derrama de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, sobre todo el poder de Dios, y que en esta hora tu palabra o la historia nos impacte, nos influya, para así poder caminar de tu mano, para poder así también permanecer fieles a tu verdad. Y permítenos en esta noche honrarte, porque lo pedimos y lo rogamos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Los 3 siglos 15, 16 y 17, queridos hermanos, figuran entre los más memorables de la historia de la humanidad, y muy especialmente de la historia del cristianismo, pues durante estos años hubo un gran despertar de la conciencia religiosa. Después de haber estado durmiendo tanto tiempo, tantos siglos, surge en el corazón de algunos el anhelo de una genuina reforma, y con ello, les dije hace un momento, el surgimiento de un nuevo movimiento y de otras iglesias. Pero hay una pregunta muy importante que debemos hacernos esta noche, y la pregunta es: ¿qué produjo la reforma protestante? Porque vamos a ver que a lo largo de este periodo de tiempo precisamente da lugar a este movimiento que hoy está retumbando, ¿verdad?, en toda América Latina. Se pretende que en el viejo continente, en Europa, las iglesias cristianas vuelvan a los orígenes, pero esta pregunta es muy importante y es fundamental. ¿Qué fue lo que origina que el movimiento protestante surja y tenga lugar en la historia? Varios de los mejores, más valientes y espirituales sacerdotes y dirigentes de la iglesia católica procuraron uno tras otro, con el mayor fervor, reformar las leyes y las doctrinas más objetables y retornar hasta donde fuese posible a las sencillas enseñanzas del Nuevo Testamento. Ahora, la iglesia católica nunca estuvo caminando en esa línea apostólica, nunca fue fiel al Nuevo Testamento desde sus orígenes, desde sus comienzos. Y cuando hablamos de los orígenes y de los comienzos del movimiento católico, nos tenemos que remontar al 315 con Constantino, y después al 325. Desde aquellos entonces, la iglesia católica nunca estuvo caminando en una línea correcta, en la línea neotestamental, en la línea bíblica o apostólica. La iglesia católica desde ese entonces estaba caminando fuera de la verdad de Dios.
Sin embargo, durante este periodo de tiempo se levantan algunos de los líderes prominentes y comienzan a ver algunas cosas con las cuales no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, y entonces alzan su voz a través de este movimiento de la Reforma. Ahorita vamos a ver a detalle qué pasa durante este periodo de tiempo de la Reforma. La razón es que la Iglesia Católica estaba completamente desviada y apartada de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Habían adherido muchas extrañas y crueles leyes. Además, su estado moral era depravadamente bajo, así como sus manos y sus ropas estaban bañadas de sangre de millones de mártires. A principios del siglo XVI, todas las personas importantes dentro de la iglesia estaban clamando por reformas, porque había una tremenda corrupción en ese entonces dentro de la iglesia. Es decir, los puestos eclesiásticos se podían comprar y vender, y eso lo vemos detalladamente. A lo mejor podemos detenernos un poquito en lo que sucede ahí en la historia en Inglaterra, en donde precisamente el rey, ¿verdad?, compra el obispado y muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces prácticamente los puestos eclesiásticos estaban a la venta, se podían comprar y vender. Muchos sacerdotes eran adúlteros, borrachos e ignorantes de las Escrituras. Es tremendo, y eso no lo digo yo, eso está registrado a través de la historia, hermanos. Incluso vamos a ver qué dijo uno de los hombres ilustrados, ¿verdad?, o mencionados durante ese tiempo de la historia. Hay un pensamiento por ahí. Dice: nosotros los italianos somos más irreligiosos y corruptos que otros, porque la Iglesia romana nos ha dado el peor ejemplo. Maquiavelo. Estas fueron las palabras de este hombre, hermanos. Nuevamente, hermanos, nosotros los italianos somos los más irreligiosos y corruptos que otros, porque la Iglesia romana nos ha dado el peor de los ejemplos. Entonces ya sabrá cómo estaba hasta ese entonces la Iglesia Católica. Estaba infestada, ¿verdad?, de perversidad, de pecado y de muchas otras cosas más, de corrupción. Así que todos esos adalíes eran o habían sido sacerdotes o signatarios católicos, es decir, que todavía subsistía algo de bueno en medio de tanto mal. Es probable, sin embargo, que por ese tiempo no quedase indemne ni una sola doctrina neotestamentaria. Quiere decir que, hermano, era muy difícil que en este tiempo una sola doctrina bíblica pudiese haber permanecido pura originalmente. Y esto es bien triste, hermano, porque dentro de la Iglesia Católica no había una sola doctrina enseñada por Jesús y por los apóstoles que se hubiese mantenido apegada. Es decir, hasta los años 1400 a 1600, toda la doctrina de la Iglesia Católica había sido ya adulterada, contaminada. Es decir, toda la doctrina del Señor Jesús había sido adulterada, contaminada por el movimiento católico. Y eso es terrible. Pero afortunadamente dentro de este movimiento había algunos hombres temerosos de Dios, que a través de la lectura de la palabra de Dios, el Espíritu Santo obró en sus vidas. Nada más para que vean el poder de este bendito libro y el poder de Dios. Algunos de ellos recibieron de parte del Espíritu Santo la revelación, la iluminación, para poder comprender particularmente el tema de la salvación. Porque uno de ellos fue Martín Lutero, que leyendo la palabra de Dios en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos capítulo 1, llega al versículo número 17, donde dice que el justo por su fe vivirá. Y él estuvo orando, él estaba en el monasterio en Wittenberg, y entonces él subía y bajaba las escaleras mientras meditaba en Romanos 1:17, y entonces a través de un sosegado estudio de horas e incansable meditación en la palabra, él entendió una cosa: que la única forma de que el hombre pudiera ser salvo era a través de la gracia de Dios, era a través de la fe en Cristo Jesús. Así que así es como surge el movimiento de la Reforma. Pero hay algo más, hermanos, vamos a seguir. ¿Qué es la Reforma protestante? ¿Qué es la Reforma protestante? El movimiento de la Reforma en realidad inició entre los años 1320 y 1384. Ahora, Martín Lutero es mencionado a partir de los años 1500.
Quiere decir entonces que Martín Lutero no inició el movimiento de la Reforma. El movimiento de la Reforma inició 2 siglos antes, por un hombre llamado John Wycliffe. Pero un par de siglos más tarde, obviamente, en Wittenberg, en Alemania, un monje agustino y profesor de la Universidad de Wittenberg, llamado Martín Lutero, retomó el movimiento dándole forma. Es decir, fue Lutero quien después de 2 siglos de John Wycliffe, él retoma el movimiento de la Reforma, y entonces él se atreve a hacer lo que en su momento tal vez John Wycliffe no pudo hacer, que fue ir a la catedral de Wittenberg. Esto es en Alemania, ¿no? Él se paró en la catedral que estaba en el castillo de Wittenberg, y entonces en la puerta clavó un documento llamado las 95 tesis. ¿Sí recordarán eso, verdad? Amén. Ahora, ¿por qué lo clavó en la puerta? Se decía que la puerta de la catedral del castillo de Wittenberg era algo así como un periódico mural en donde todo el mundo iba y clavaba ahí anuncios. Por esa razón. Entonces, en aquel momento Martín Lutero toma su tesis y va y la clava en la puerta. Pero era nada más porque todo el mundo usaba la puerta de la catedral como un periódico mural. No tenía otro significado, pero eso fue lo que hizo Martín Lutero, hermanos. Este documento contenía un conjunto de 95 declaraciones en contra de la doctrina y fe católicos, que evidentemente iban en contra de la enseñanza de Jesús y de la Biblia. Pero la mayoría de estas leyes que estaban incluidas en estas 95 tesis que clavó Martín Lutero en la puerta de la catedral de Wittenberg estaban relacionadas con un punto, estaban relacionadas con un tema en particular, y el tema en particular era la venta de indulgencias para el enriquecimiento de la iglesia. Ese documento que clava Martín Lutero era Martín Lutero protestando y enfrentaba a la iglesia, pero el tema principal era las indulgencias, porque a través de las indulgencias se creía que entonces las personas podían ser salvos o podían tener la remisión de sus faltas, de sus pecados, haciendo un lado la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, haciendo un lado el tema de la salvación, que hasta este momento la Iglesia Católica ya lo había cambiado por las buenas obras, ya no era por la fe y la gracia, como lo enseñaron los apóstoles, sino que en este momento la salvación ya había sido cambiada, el tema de la salvación había sido cambiado por la Iglesia Católica, y ahora el tema era que a través de las obras, del comportamiento, el ser humano podía salvarse. Sin embargo, este movimiento de la Reforma dio origen y pauta a un nuevo movimiento. Y las siguientes frases definen su teología. Estas son las frases que definen la teología reformada. ¿Sí? Número 1, solo la Escritura o sola Escritura. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Sola Escritura. ¿Qué quiere decir? Martín Lutero entendió, pero hay una cosa muy importante. Les dije yo que Martín Lutero no había iniciado el movimiento de la Reforma. Es un conjunto de hombres que a través de años, a través de la historia, a través del tiempo, en diferentes lugares, estuvieron con estas inquietudes, obviamente guiados por el Espíritu Santo de Dios, y cada uno de ellos hizo su aportación. Cada uno de ellos hizo su parte para que la Reforma pudiera producirse. Fueron varios los hombres. Ahorita vamos a ver quiénes fueron los hombres más importantes que llevaron adelante el movimiento de la Reforma, y golpearon tanto a la Iglesia Católica que la Iglesia Católica logró trastrabillar. Casi se venía para abajo, casi se desplomó. Un momento en la historia de la Iglesia Católica casi se derrumbaba, porque estos hombres, estos teólogos, ¿verdad?, confrontaron, y desde sus trincheras estaban enviando mensajes a la Iglesia Católica. Están mal. Pero la teología de estos hombres se resume en estas 5 frases, en estos 5 principios sobre la Escritura. Es decir, que no hay nada fuera de la palabra de Dios que tenga validez. Solo la autoridad de la palabra de Dios sobre la Iglesia y los creyentes. ¿Estamos de acuerdo con este punto de vista, no? ¿Estamos de acuerdo con este principio de la teología reformada, no? Amén. Claro que sí. ¿Compartimos esta creencia? Amén. Claro que sí. Ahora estamos hablando de la doctrina, de la historia, pero de la iglesia y la doctrina bíblica. Esto no tiene nada que ver con los anabautistas. Esto no tiene nada que ver con los bautistas. Esto está surgiendo directamente
Les dije yo hace un momento en la introducción que eran los líderes católicos quienes se están levantando porque se han dado cuenta que el catolicismo es un fraude, que hay corrupción. Entonces todos estos hombres pertenecieron a la élite de la iglesia católica, ¿entienden? Ellos se dieron cuenta por obra y guía del Espíritu Santo que no estaban bien, y el Espíritu Santo nos guía estas verdades que los anabautistas ya aceptábamos y ya creíamos, ¿de acuerdo? Por eso es que la iglesia bautista nunca surge de la reforma. La iglesia bautista no es protestante. Amén. La iglesia bautista es otra línea, la línea apostólica, ¿verdad? Pero es importante hablar de esto porque esto es lo que marcó la historia, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces, el segundo principio de la teología reformada es solo la fe, es decir, la salvación es solo a través de la fe en Cristo Jesús, no de las obras, solo a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con este punto de la teología reformada? Amén. ¿Creemos que solo la fe es suficiente para poder ser salvos? Amén. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre es justificado por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Tercer principio de la teología reformada es solo la gracia. El ser humano no puede hacer absolutamente nada para poderse salvar a sí mismo. Necesita la gracia de Dios, manifestada a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Solo el sacrificio de Cristo Jesús, de la gracia de Dios, el ser humano puede ser salvo. El cuarto principio de la teología reformada es solo Cristo y nadie más. Amén. No hay mediadores, no hay mediadoras fuera de la persona de Jesucristo. Él es el único medio para la salvación y Él es el único medio para llegar al Padre. Él lo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y el quinto principio de la teología reformada es solo a Dios la gloria. ¿Estamos de acuerdo con estos puntos de la teología reformada, hermanos? Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que creemos, eso es lo que abrazamos. Pero nosotros no somos reformados, les reitero, porque la iglesia bautista no surge de la reforma. La iglesia bautista nunca, los anabautistas, la iglesia cristiana nunca perteneció al catolicismo. Los bautistas nunca tuvieron que pasar por una reforma, porque ellos nunca estuvieron dentro del catolicismo. Eran estos católicos que querían la reforma. ¿Cuándo es necesaria una reforma? Cuando los principios, las bases se han transversado, cuando se están apartando del origen. Ese es el momento de llevar a cabo una reforma. ¿Sí me entienden, no? Entonces ellos necesitaban una reforma así. ¿Por qué? Porque estaban extraviados de la verdad. ¿Alguien quiere opinar algo? Ay, pensé que quería comentar algo, hermano. Muy bien. Ahora, vamos a ver quiénes fueron estos grandes reformados. Vamos a ver quiénes fueron estos hombres líderes que se levantan del medio de la iglesia católica para decirle al Papa: estás equivocado, te has extraviado de la verdad y nosotros queremos volver a esa verdad. Aunque nunca habían estado, pero ellos querían hacer la voluntad de Dios. Quiero decirles algo, eso les costó a ellos su vida. Ellos pagaron un alto precio por declararse en contra de la iglesia, pero también lograron la reforma. Lograron hacer que millones de personas despertaran su conciencia y comenzaran a tener el deseo y el interés de estudiar la palabra de Dios y entonces así conocer a Jesucristo. El primero de ellos es John Wycliffe, 1320-1384. Esto pasa en Inglaterra. Este tuvo la osadía de emprender una verdadera reforma dentro de la iglesia católica. Se le apodaba el lucero del alba, se caracterizaba por una vida fervorosa y útil. Fue tan su vida que se requerían varios tomos para escribir su historia. De aquí que fuese odiado y temido a la vez por los jerarcas católicos,
quienes hicieron cuanto pudieron por atraparlo y acabar con él, pero felizmente no lograron hacerlo. Él murió por otras causas, pero el odio de los católicos fue tanto sobre este hombre que incluso ya después de muerto fueron y desenterraron sus huesos y los quemaron. Nada más para que se dé una idea de cuánto lo dio la Iglesia Católica. Pero él fue el primero en iniciar el movimiento de la Reforma. No fue Lutero. Lutero fue el que se atrevió a ir a la catedral de Wittenberg y clavar las 95 tesis que él mismo había escrito. Pero desde Inglaterra comenzó el movimiento. Y él impactó a este hombre que viene, John Huss. Wycliffe fue tan prominente que John Huss sigue su camino. Fue la vida de John Huss denodada y memorable, pero lamentablemente corta. Huss, lejos de excitar la cuerda sensible de sus correligionarios católicos, excitó el miedo y el odio a la oposición. Como resultado fue quemado en la pira pública, cual mártir de su propio pueblo, no obstante buscar el bien de este. Cierto que amaba a su Señor, pero también lo es que amaba a su pueblo. Y hermano, quiero que entienda una cosa: estos hombres habían entendido la verdad de Dios, y su deseo de ellos era que el pueblo, que las personas pudieran conocer a ese Dios. Ellos entendían una cosa muy importante: ellos eran líderes de la Iglesia Católica, ellos ministraban al pueblo católico, pero ellos entendían una cosa: si ellos habían encontrado la verdad, ellos querían que también su pueblo conociera la verdad. Estaban conscientes de que algún día iban a dar cuenta a Dios de lo que estaban predicando y enseñando detrás de sus púlpitos o de sus atriles. Y este hombre fue un gran ejemplo. Él amaba él amaba por mucho a su pueblo, amaba por mucho a su congregación. Sin embargo, él fue uno de entre los muchos millones que hubieron de morir de la misma manera. Es decir, fue muerto en manos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Fue perseguido y fue muerto. Pero después de él viene otro hombre en Italia llamado Jerónimo Savonarola. Este hombre, hermanos, fue quemado en aceite hirviendo. Este hombre fue muy elocuente en la predicación, hermanos. Fue muy elocuente en la enseñanza. Fue muy dado, hermanos, a la teología. Fue tan poderosa su predicación que dicen que después de él no hubo otro que lo igualara durante ese periodo de tiempo. Era un hombre muy hábil para la enseñanza de la palabra de Dios. Pero Jerónimo Savonarola también tuvo que morir por causa de la verdad y por causa de estar en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica. Pero él desde Italia, hermanos, apoyó el movimiento de la Reforma, hizo su parte y dejó huella en la historia. Y después de él viene Ulrico Zwinglio, ¿verdad? Este nombre es suizo. La idea de la Reforma se propaga ahora por todas partes. Los incendios de esta idea originan y se producen al presente con más rapidez que nunca y se extienden con gran celeridad, de tal manera que resulta difícil extinguirlos. Era difícil para la iglesia sofocar a todos estos hombres que se estaban levantando desde sus países de origen, ¿verdad?, en contra de la Iglesia Católica, hermanos. Zwinglio murió en el campo de batalla, ¿verdad? Él también fue muerto, obviamente, por la Iglesia Católica. Algo muy interesante, hermanos, pero se cree que este hombre Zwinglio fue cofundador de la Iglesia Metodista. Algunas personas, algunos teólogos e historiadores de la Iglesia dicen que él fue el iniciador del movimiento metodista. Ahora vamos a ver que él no fue quien realmente fundó el movimiento metodista. El movimiento metodista fue fundado por Juan Calvino, pero algunas personas creen que él es el iniciador de la Iglesia Metodista. Después de eso viene, obviamente, Martín Lutero, 1483 y 1546, el más notable de todos los reformados de los siglos XV y XVI. Comprendió una reforma en regla dentro de la Iglesia romana sería completamente imposible. Él dijo: va a ser imposible
que la Iglesia Católica cambie, va a ser imposible que la Iglesia Católica acepte sus errores. De consiguiente, después de librar grandes batallas con los grandes jerarcas del catolicismo, Lutero es auxiliado por un hombre Melanchthon y otros alemanes prominentes, y fundó en 1530 más o menos una institución cristiana enteramente nueva, conocida actualmente como la Iglesia Luterana. La Iglesia Luterana surge entonces en 1530, pero la Iglesia Luterana aparentemente es católica, surge de la Iglesia Católica. Por lo tanto, hay muchas cosas que no pudieron abandonar, tanto los católicos como los metodistas siguieron adoptando, ¿verdad?, algunas prácticas de la religión católica. Ahorita vamos a ver algunos detalles de eso. Fue esa la primera de las nuevas fundaciones salidas directamente de Roma, que rompieron con todo compromiso de fidelidad y obediencia a la Iglesia Madre, así le llamaban a la Iglesia Católica, y continuaron viviendo en ese distanciamiento con la Iglesia Católica. Pero otro de los más grandes reformados, un hombre prominente, pero un hombre muy inteligente, este francés, Juan Calvino, con mucho entendimiento y con mucho conocimiento teológico. Estos hombres, algunos de ellos dieron clases en universidades católicas, ¿verdad? Eran maestros, doctorados en teología. Este hombre, hermanos, tiene una capacidad muy intelectual para poder entender la doctrina bíblica, ¿verdad? Y ahorita les voy a comentar algunos de los detalles de sus aportaciones. Él operó desde Suiza, fue un hombre muy capaz y dotado, así mismo contemporáneo de Lutero durante 30 años. Calvino es el fundador de la Iglesia Presbiteriana en 1541. En 1530 se funda la Iglesia Luterana y en 1541 la Iglesia Metodista. Dice aquí, en este caso, como en el de Lutero, el fundador fue sacerdote católico reformado, o que estuvo a punto de serlo. Ahora, Wycliffe, Hus, Savonarola, Zwinglio, Lutero y Calvino son 6 de los grandes ideales que acaudillaron las fuerzas de la Reforma en las batallas contra el catolicismo, al que golpearon tremendamente hasta hacerlo trastabillar, hermanos. Ahora, en 1560, 19 años después, Calvino fundó la Iglesia de Ginebra, y Juan Knox, un hombre que también es muy mencionado en la historia del cristianismo, discípulo de Calvino, estableció la primera iglesia presbiteriana en Escocia, y 32 años más tarde, en 1592, esa misma iglesia presbiteriana se transformó en la iglesia del estado escocés. Cabe mencionar que durante la época de Calvino surge una nueva teología sistemática llamada el calvinismo. Juntamente con esta teología, en Holanda surge otro hombre muy prominente, muy conocido, llamado Jacobo Arminio. Eran contemporáneos, tanto Calvino como Jacobo Arminio, un holandés y el otro francés. Ambos se confrontaron en cuestión a la teología en relación con el tema de la salvación, ¿verdad? El punto, la gran discusión fue el tema de la salvación. Mientras unos creían que la salvación era por gracia, otros creían que el hombre podía rechazar en su momento la gracia. Algunos creían, los arminianos creen que, por ejemplo, la salvación se pierde, mientras que los calvinistas creen que la salvación no se pierde. Vamos a ver algunos puntos del calvinismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que cree el calvinismo? ¿Cuál es la teología calvinista? Ahora, recordemos una cosa, tampoco la Iglesia Bautista es calvinista. Algunos de estos puntos nosotros los creemos como bautistas, pero tampoco somos calvinistas. Y la Iglesia Bautista tampoco surge de la teología calvinista. Recordemos una cosa, nuestra línea es directamente apostólica, ¿verdad? Nosotros no figuramos en el movimiento de la Reforma, ¿verdad? Ahora, les voy a decir una cosa, no vamos a ir a la historia, es interesantísimo, porque durante el tiempo de la Reforma, hermanos,
cuando hubo un despertar y mucha gente estaba saliendo de la iglesia católica y se escuchaba de estos hombres, los anabautistas ya estaban en congregaciones, ya estaban organizados. Había líderes también anabautistas haciendo su parte, enseñando la palabra de Dios. ¿Saben qué hicieron los anabautistas con todos aquellos que estaban siendo perseguidos durante la reforma? Los anabautistas los abrazaban y los consolaban. Algo tremendo. Los anabautistas estaban muy contentos durante ese periodo de tiempo porque las oraciones de ellos estaban siendo escuchadas. Mucha gente ya se estaba dando cuenta del error de la iglesia católica. Pero obviamente estos hombres que surgen de la iglesia católica, los hombres que acabamos de mencionar, pues tienen mucha influencia y mucho impacto, porque eran personas a las cuales se les conocía entre el catolicismo. Toda la gente que seguía el catolicismo, adivinen a quién seguían, pues a ellos, ¿verdad? Porque eran sus líderes. Entonces, pero es muy interesante. Veamos algunos de los puntos del calvinismo. Estos son los 5 puntos que salen del acróstico TULIP, el tulipán en inglés, que abarca de manera simplificada y concreta la teología reformada. El primer punto de la teología calvinista es la depravación total. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es totalmente responsable de sus actos ante Dios. ¿Sí? Que el hombre es totalmente culpable de pecado, es un depravado, es un degenerado, y no hay forma de que él pueda abandonar esa condición. Es decir, no es que el hombre quiera y desee ya no vivir en el pecado. El calvinismo no cree eso. Es decir, nosotros nunca deseamos, según el calvinismo, nosotros nunca quisimos abandonar el pecado. Y no hay manera de que nosotros podamos vencer el pecado por sí mismos, porque nuestra naturaleza es caída y es pecaminosa. El segundo punto de la teología calvinista es la elección incondicional. No fuimos nosotros quienes elegimos a Dios. Algunas veces, ¿verdad? Decimos, bueno, yo fui quien tomó la decisión de aceptar a Cristo. El calvinismo dice, tú no aceptaste nada. No fue porque tú quisiste ser salvo, no fue porque tú quisiste ir a una iglesia, no fue porque tú quisiste ya buscar a Dios, no fue porque tú te cansaste del pecado y dijiste, ya voy a ir a la iglesia y voy a cambiar. Los calvinistas dicen, fue Dios quien te eligió a ti. Tú nunca escogiste a Dios. Fue Él quien te eligió a ti. ¿Sí? Él fue quien te escogió. Él habla de un pueblo escogido. Y hay muchísimas citas, pero no vamos a ir ahí por cuestiones del tiempo. Número 3, la expiación limitada. ¿Qué quiere decir este punto? Que no todas las personas pueden ser salvas. Que solamente hay un grupo que puede ser salvo. Es decir, que hay personas que nacieron para nunca ser salvos. Simple y sencillamente porque Dios no quiso, se van a ir al infierno. Porque Dios nada más ha escogido a unos cuantos, no a toda la humanidad. Los calvinistas dicen, es mentira que Dios escoge a todos para ser salvos. Él nada más escogió unos cuantos. Y si tú eres uno de esos cuantos, dale gracias a Dios. Porque Él te escogió, te predestinó para ser salvo. Él cree en la predestinación del hombre, ¿verdad? Entonces, este es el tercer punto de la teología calvinista. ¿Estaremos de acuerdo en ese punto, hermanos? No. El polo opuesto a esta teología es el arminianismo. Los arminianistas dicen aquí que nosotros podemos elegir realmente, ¿verdad? Si queremos buscar a Dios o no. Que tenemos esa capacidad nosotros de poder escoger si queremos ser salvos o no. Y eso recae sobre el libre albedrío, porque ese es otro punto de discusión entre ambas ramas, entre ambas teologías. Si el hombre es responsable o no responsable, si el hombre decide o no decide ser salvo. Esa es la confrontación teológica. ¿Sí? Pero en este punto, ¿verdad? La expiación limitada quiere decir que no todas las personas van a ser salvas. Es decir, que Cristo no murió por todos en la cruz del Calvario, murió solo por los que Él escogió. No. Interesantísimo, ¿no, hermanos? Hay versículos que ellos usan para apoyar esta teología. Tremendo, ¿verdad? Número 4, gracia irresistible. Es decir, si Dios quiere que tú seas salvo,
vas a ser salvo aunque tú no quieras, porque Él es Dios y Él es soberano, y tú eres nada, y tú vas a hacer lo que Dios dice porque Él dice. ¿Sí? Este es otro punto del calvinismo, la gracia irresistible. Mientras que los arminianos dicen que la gracia sí puede ser resistible, es decir, el hombre tiene la capacidad de rechazar la salvación de Dios. Él decide si es salvo o no es salvo. Mientras que los calvinistas dicen, tú no puedes decidir eso. Es gracia irresistible. Es como querer meter a fuerzas a una persona al reino de Dios. Eso es literalmente lo que cree el calvinismo, que las personas entran a fuerzas, aún no queriendo, porque está dentro de los planes y propósitos de Dios, ellos entran al cielo. Teología calvinista. Número 5, perseverancia de los santos. Una persona que es salva no puede perder la salvación, ¿verdad? Es decir, que el Señor la guarda todo el tiempo, ¿verdad? No importa si tú te alejas, si tú te apartas, si te vas de la iglesia, si te olvidas de Dios, el Señor es quien te preserva. El Señor te da la salvación eternamente y para siempre. Amén. No importa si tú fallas. Entonces, nos vamos de un lado, el arminianismo, compartimos algunos pensamientos del arminianismo y también tomamos algunos puntos del calvinismo. En lo personal, usted decide qué creer. Si quiere ser arminiano o quiere ser calvinista, ya esa es decisión suya. Yo estoy en el punto medio, y el punto medio teológicamente, ¿verdad? Se llama el molinismo, que después estaremos hablando ya a profundidad, porque todo esto tenemos que estudiarlo. Lo que es el calvinismo, tenemos que estudiar el arminianismo ya a profundidad, meternos bien, ya con Biblia, para ver los dos puntos de la teología que gobierna muchas de las iglesias en nuestros días, ¿verdad? Pero yo estoy en el punto medio, ¿verdad? Así que no me vayan a condenar por eso, ¿verdad? Yo estoy en el punto medio teológicamente se le llama molinismo, ¿sí? Comparto algunos puntos de ambos sistemas teológicos, ¿verdad? Pero los bautistas, ¿verdad?, siempre han creído lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ambas teologías tienen sus bases en el escrito, ¿verdad? Pero es interesante ir más a aguas profundas para descifrar esto, hermano. Sí, pastor, nomás es que no hay que perder de vista, pastor, que ellos fueron reformadores, es decir, por eso está esos puntos o esas teologías muy en contra de cada una. ¿Por qué? Porque ellos, recordemos que estaban mal y comenzaron a reformar ciertas teologías, y por eso es que tienen esas contrariedades. Mas sin embargo, la línea apostólica viene de la palabra de Dios, se puede decir, ¿cómo puedo decirlo? Como dice el libro de la basura de la sangre, viene de ahí, y de ahí pues ahora sí que es incuestionable, vaya, esas teologías o esas doctrinas que ellos enseñaron, porque venían del maestro. Pero ellos, como son reformados, por eso adoptaron ciertas, en su afán, en su deseo de volver a las sendas antiguas, pues por eso surgieron estas. Así es, hermano. Es lo que yo también creo, hermano, sobre esto, ¿verdad? Pero sí suena muy interesante, ¿verdad? Porque muchos de ellos tenían doctorados en teología, entonces fueron muy precisos a la hora del estudio. Juan Calvino, hermanos, sorprendente la teología sistemática que pudo darle al mundo, porque de hecho esa es la teología que hoy gobierna a muchas denominaciones. Hay bautistas incluso que son reformados, y hay bautistas que incluso abrazan el calvinismo. Pero hay otros más extremos que estos, que son los hipercalvinistas, que prácticamente son los fundamentales, ¿verdad? O son más allá que los fundamentales, ¿verdad? Y bueno, ya más adelante nos vamos a meter a profundidad, tal vez en otra serie, pero nada más para hablar del arminianismo, del calvinismo, del molinismo, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que realmente enseña la Biblia sobre eso. No sé si aquí quiere haber alguna otra intervención. Seguimos adelante, hermanos. Buenas tardes, noches. Yo observo así lo siguiente, ¿no? Ellos son como un contrapeso. Así es. Ellos son como un contrapeso contra otras ideologías.
vamos a llamarlo así, no sé la palabra correcta de ideología, que efectivamente vinieron a reformar. Quizás la palabra reformar sea bien o no sea bien aplicada, si no sea el caso, porque lo que estaban haciendo originalmente la Iglesia Católica era subyugar al pueblo. Así es. Bajo otra doctrina incrustada dentro de. Entonces, como usted comenta, si nos vamos a fondo, quizás le llaman reforma, quizás puede no ser una reforma, quizás puede ser que están sacando la realidad de la Biblia. ¿Sí? Por eso yo lo veo como un contrapeso que está poniendo aquí mi esposa. Ni uno está tan mal, ni el otro está tan bien. Exacto. Mi cara se viene a preguntar, no me afecta en el difícil, pero todo me Es cierto, hermano, ¿verdad? Entonces es interesante, ¿verdad? Y muy cierto también lo que usted comenta, ¿verdad? Es el contrapeso y bueno, lo mejor es, ¿verdad? Amén. La Biblia. Claro, yo, de acuerdo a lo que veo, ¿no? Aun cuando los apóstoles, que eran los 12 discípulos que estaban alrededor de Jesús, pudieron tener al maestro de los maestros, la doctrina más exacta del cristianismo, aún entre ellos había ángulos de visión. Hay que analizar eso. Y Dios a veces permite estas cosas, no en el ángulo que estamos viendo de que sea reformado, no. Aún entre los mismos apostólicos que no se llegaron a reformar. Entre ellos puede haber habido cierta visión, según va pasando el tiempo también, de la misma teología. Porque, por ejemplo, a lo mejor Jesús les quiere explicar la verdadera fe y algunos la notan de alguna manera, como por ejemplo Tomás era un hombre lleno de dudas, y cuando él iba a crear discípulos, seguro a través de su visión de dudar en cuanto a las cosas hay que especificarla bien. Hay otros que eran de una fe ciega que dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Y eso va creando entre la misma doctrina pura, cierta visión. Y yo creo que para Dios eso no es ni pecado, ¿no? Ya cuando van a los extremos y entran en conflicto ya es otra cosa. Pero y creo que estos tuvieron, en cuanto a lo mismo, a la misma visión, diferentes puntos de vista. vista. Así es, ¿verdad? Lo que vemos, por ejemplo, en los evangelios. Cada uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escriben exactamente lo mismo, pero desde su propia perspectiva y bajo sus propias capacidades, ¿verdad? Entonces, es la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Que le da a todos los hombres, hermano. También lo que veo es de que en ese tiempo pues, el cristianismo no era demasiado. Una pregunta que usted sabe, hay un número que sería que en ese tiempo de existencia del cristianismo, porque prácticamente en ese tiempo pues, era muy, aparte que estaban los hombres, era muy escaso. Habrá una cantidad, se puede decir que existía de ciertos cristianismos. No hay una cantidad exacta, ¿verdad? La historia no nos da detalles, ¿verdad? Acerca de cantidades exactas, ¿verdad? De las personas que estaban saliendo de la Iglesia Católica o de la Iglesia y de registrar hasta ese momento la Iglesia. Porque aparte, como en nuevos títulos, se levantan nuevos enemigos en contra del cristianismo. Sí. Y fíjense que es interesante que hoy muchos predicadores debaten sobre el terminianismo y sobre el calvinismo. En aquellos días un hombre llamado Charles Finney, un tremendo predicador, y John Wesley, que fueron contemporáneos, uno era arminiano y el otro era calvinista, pero ambos convivían y ambos predicaban el Evangelio de Jesucristo. De hecho, cuando muere John Wesley, Charles Finney predica en su funeral. Y el mundo, la gente en esos días no podía creerlo. Como un arminiano estaba predicando en el funeral de uno que fue calvinista. Lo que pasa es que en el cuerpo de Cristo, hermanos, tenemos que ser muy pacientes y muy tolerantes, ¿verdad? Estos puntos, aunque están muy marcados en una doctrina que es fundamental, que es la doctrina de la salvación, también pudieran ser pasados en algún momento. Lo que yo creo es que definitivamente, ¿verdad? La Biblia enseña que la salvación no se pierde. Amén. Entonces, en ese punto yo no puedo abrazar el arminianismo, ¿verdad? Porque pues es clara la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos llegado a esa conclusión a través del estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y la gran mayoría de los teólogos importantes que hicieron aportaciones al cristianismo y a la teología
coinciden en el mismo punto, ¿verdad? Y acabo la semana pasada estuve estudiando, estoy preparando para enseñar Romanos aquí, ¿verdad? Y estaba yo estudiando acerca de la gracia de Dios, lo que significa la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es lo que nos favorece a todos nosotros. Si la gracia de Dios fuese quitada de nosotros, entonces seríamos desgraciados, ¿verdad? Y Dios no puede hacer eso con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, después hablamos, hermano. Estas reformas, aún hoy en la actualidad que existen, Sí, no están documentadas, pueden ser visibles nada más. así es. Voy a tratar de hablar más. Católicos Sí. que hicieron fundar ese movimiento denominado MAC. Sí, sí. Entonces, esto Ok. Y de hecho, por ejemplo, el catolicismo se sigue reformando. Hoy existe, por ejemplo, el movimiento de la renovación del Espíritu Santo, que es el mismo catolicismo, y hay iglesias en la ciudad que han abrazado este movimiento, que anteriormente gente tenía la fe católica, pero a través de este movimiento de la renovación del Espíritu Santo han salido del catolicismo y forman parte de las filas de este nuevo movimiento. Pero es curioso porque incluso el Papa va a sus eventos y los saluda, ¿verdad? Y pueden convivir. Entonces, pero sí es lo que usted dice, es muy cierto. Bien, vamos a continuar adelante, hermanos, vamos a seguir en el tema. Y ahora vemos aquí, hermanos, un subtítulo: luteranos y presbiterianos persiguen a los anabautistas. Qué tremendo. Durante estas recientes luchas en favor de la reforma, muchos anabautistas presentaron su ayuda a los reformadores. Ellos, creyendo y esperando hallar algún alivio a su dura suerte, salieron de sus escondites y lucharon denodadamente al lado de los reformadores, pero pronto sufrieron un terrible desengaño. En adelante tuvieron que vérselas con dos enemigos, los luteranos y los presbiterianos, que al salir del catolicismo llevaron consigo muchos de los males que le caracterizaban a la Iglesia Católica. Se de una iglesia del Estado, y ahí muy pronto se convirtiesen en una y a otra denominación en iglesias el Estado. Ello hizo que los dos pronto se embarcasen en la empresa de perseguir a otros, aunque sin llegar a los extremos de la Iglesia Católica. Es tremendo, porque ahora estos luteranos y presbiterianos quienes han surgido de la Iglesia Católica traen la misma idea, la misma creencia, el mismo pensamiento de controlar al Estado. Y entonces lo sorprendente es que la Iglesia luterana con el tiempo toma control de Alemania. Creció tanto la iglesia luterana que ahora son ellos quienes gobiernan, mientras que los presbiterianos también. En Inglaterra crecieron bastante los presbiterianos y ahora ellos tenían en control, ¿verdad?, a los gobiernos, y entonces ellos comienzan a desatar una cruenta persecución sobre los anabautistas. La iglesia anglicana, por ejemplo, tomó control de Escocia. No traigo un mapa aquí para poder ilustrar eso, ¿no?, pero usted puede estudiar un poquito más de esto en su casa. Usted puede ver cómo Europa, hermanos, fue controlada no solo en un momento por la Iglesia Católica Romana, sino que ya también después estas iglesias tomaron control de algunos gobiernos. Todas ellas mostraron implacable su odio y su persecución a los llamados anabautistas, valdenses y demás disidentes que no habían tenido jamás relación alguna con los católicos. Llega un punto, por ejemplo, en Italia, donde estos anabautistas fueron tan perseguidos por los reformadores, los luteranos, y por la Iglesia Católica, y un punto donde los anabautistas ya no tenían a dónde poder refugiarse. Estaban sufriendo la persecución de estos movimientos. Llegó un punto en Italia, por ejemplo, donde los obligaron a irse a vivir a los Alpes italianos, allá en las montañas. Levantaron y edificaron sus comunidades, sus iglesias, allá vivían apartados. ¿Ustedes han escuchado de los menonitas? Amén. Sí. Bueno, el líder de ellos. Tiene un mismo origen, ¿Perdón? tiene un mismo origen. Sí. Ah, Los menonitas son los bautistas en Holanda. Fueron perseguidos. ¿Qué pasa con los menonitas? Ellos forman su comunidad. Y así es como ellos comenzaron a vivir, apartados,
en los bosques donde no había acceso a la civilización, allá comenzaron a desarrollar sus comunidades. Ahí ellos mismos desarrollaron un sistema de mercantilismo, ¿verdad? Un sistema donde ellos pudieran ayudarse, apoyarse unos a otros, y así fue como se originaron muchas comunidades. Pero eso pasa con los anabautistas durante este periodo de tiempo de la Reforma. Seguían siendo perseguidos los creyentes, los discípulos de Jesús. Pero luego, hermanos, la nueva iglesia de Inglaterra. Esto también es importante mencionarlo. Durante este mismo periodo surgió otra denominación, no en el continente, sino en Inglaterra, la cual precedió en varios años al presbiteriano. La razón fue que el rey Enrique VIII quiso divorciarse de su reina Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Como el Papa rehusó a divorciarlo, que a propósito, el único que podía divorciar en aquellos días a las personas era el Papa. Pero pues ustedes saben que eso costaba. Entonces Enrique VIII dijo: yo me quiero divorciar, papá, ya no quiero vivir con Catalina y ahora me quiero casar con Ana. Y el Papa le dijo: pues no te voy a divorciar. Y entonces un allegado a él le dice: bueno, ¿tú por qué le pides permiso al Papa? Tú eres el rey, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces él decidió hacer lo que quiso. Y entonces le da la espalda al Papa y a la Iglesia Católica. Y entonces algunos historiadores de este periodo de tiempo, hermanos, dicen que este hombre intentó ser un reformador, ¿verdad? Intentó abrazar el movimiento de la Reforma, el movimiento protestante, ¿verdad? Pero al final resulta que muere en el catolicismo. Aparentemente él quería llevar el movimiento de Reforma, él quería traer esta nueva creencia, esta nueva forma de pensar, este nuevo sistema de creencias, quería traerlo a Inglaterra, ¿verdad? Por eso es que también en un momento él se vio de alguna manera, cuando el Papa le dice: no te voy a casar, entonces él dice: bueno, no hay ningún problema, yo tengo el movimiento de la Reforma, yo simpatizo con ellos y los voy a traer a Inglaterra. Y eso sucede, pero después, eso no pasó, murió él, y luego la hija de Catalina, María la Sanguinaria, se sienta en el trono de Inglaterra y echa abajo la nueva religión del Estado. Es decir, María la Sanguinaria no permitió que a Inglaterra viniera el protestantismo, el movimiento de la Reforma. Cuando muere el rey Enrique VIII, ella asciende al trono, que era la hija de la que fue su esposa, y entonces ella acaba con todos. Y entonces esta mujer, María, prácticamente le da nuevamente apertura al catolicismo en Inglaterra, y entonces nuevamente el Papa, ¿verdad?, y el catolicismo vuelven a tomar control y dominio sobre Inglaterra. Vamos a otro punto importante: prácticas de las iglesias que salen del catolicismo romano. ¿Qué es lo que practican estas iglesias? ¿A qué iglesias me refiero? A la iglesia anglicana, a la episcopal, a la metodista, a la luterana. Vamos a ver cuáles son las prácticas, si realmente, ¿verdad? Si realmente ellos le dieron la espalda a la Iglesia Católica o no. Estas tres nuevas iglesias, separadas de Roma o salidas de ella, retuvieron mucho de sus dañinos errores. Aquí algunos de ellos: el gobierno prelático, pues solo difiere en la Reforma, es decir, ellos querían de alguna manera tener dominio sobre los que prácticamente ocuparía el lugar del Papa, pero no tan así como el Papa, pero siendo el líder, pues él tenía que ejercer dominio y control sobre todo lo que estaba pasando. Iglesia suspendida por el Estado. Esta es otra cosa que el catolicismo, ustedes recordarán, vivía de los impuestos de la gente a través de las indulgencias. Ellos querían hacer exactamente lo mismo. Ellos querían que la iglesia sostuviera el Estado. El bautismo infantil, que hasta el día de hoy todavía lo practican las iglesias metodistas, ¿no? Las iglesias luteranas hasta el día de hoy todavía lo practican. El bautismo por aspersión o afusión, es decir, ellos no bautizan por inmersión. En Estados Unidos yo he visto muchísimas iglesias luteranas, hay muchas iglesias luteranas, en Iglesias Lutheran Church, ¿verdad? Las iglesias metodistas, que aquí en Nuevo Laredo hay todavía muchas iglesias metodistas, ellos no practican el bautismo por inmersión.
la creencia en la regeneración bautismal y la persecución de otras personas que no comparten su fe y su creencia. Estas fueron algunas de las características de estas iglesias. Pero bueno, vamos a terminar con algo muy interesante. Estamos hablando de los años 1400 a los años 1600. La Biblia, durante este periodo de tiempo, que es muy interesante conocer eso. Desde antes del siglo XIII se consideraba no necesario tener que traducir la Biblia a otros idiomas que no fuesen el hebreo y el arameo, porque ustedes recordarán que la Biblia fue escrita, ¿verdad?, originalmente en el hebreo, en el arameo. Posteriormente, los hebreos que comenzaron a salir de su nación y comenzaron a habitar en Grecia, muchos de ellos dejaron de hablar su lengua natal, y entonces se ven en la necesidad de tener que traducir la Biblia o las escrituras al griego. Y es entonces cuando comienza a traducirse la Biblia, ¿verdad?, o los escritos hebreos en griego. La primera traducción del hebreo al griego fue la Septuaginta, por el número de traductores que participaron en la traducción, que fueron más o menos como 70 traductores de los 280 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Es decir, que estas personas que estaban traduciendo la Biblia desde los tiempos de Jesús y antes de los tiempos de Jesús, estaban también haciendo la traducción del Antiguo Testamento. Del hebreo lo estaban traduciendo al griego, y esta traducción se llamó la Septuaginta. Hasta el siglo V fue que se organizó el primer concilio conformado por los principales líderes de la iglesia cristiana. Se tomó en cuenta la lista de Atanasio en el 367 después de Cristo para conformar el canon bíblico. Usted dirá, pastor, todo eso, ¿verdad?, más adelante lo vamos a ver ya más detalle cuando veamos cómo viene la palabra de Dios a nuestras vidas y a nuestra lengua y a nuestro idioma. Bien. Después hubieron otros concilios en el 393 en Hipona, en Cartago 397 y en el 419. San Agustín en esos momentos también es quien aprueba obviamente este canon. A finales del siglo VIII se tradujeron las escrituras en otros idiomas, lo cual estaba prohibido. Se traduce la Biblia en lenguas vernáculas durante el siglo VIII. ¿Cuáles son las lenguas vernáculas? Las que no eran en latín. Recordemos que hasta ese momento la lengua de Roma era el latín, y todas las lenguas ajenas al latín pues eran lenguas vernáculas, y estaba prohibido. Recordemos que en el 229 en el Concilio de Tolosa se prohibió la lectura de la Biblia, por lo tanto también se prohibió su traducción. En el siglo XVI la Biblia oficial del catolicismo, eso se deliberó en el Concilio de Trento, fue la Vulgata latina, ¿sí? Después, en el 1516, Erasmo de Rotterdam hizo una traducción llamada el Textus Receptus, que es de ahí de donde desciende la Reina Valera 60, del texto reservado. Después, la Biblia se imprime en el año 1522 o en 1517, de verdad. Obviamente Lutero tiene mucho que ver en esta traducción. En 1543 Francisco de Encinas la traduce en español. En 1569 la Biblia fue traducida al español por Casiodoro de Reina. La primera Biblia en español se llamó la Biblia de los. Fue una traducción que venía directamente de la Vulgata latina. Esta traducción es la que nosotros actualmente usamos, pero ahora en una revisión más moderna. En 1526 se tradujo al inglés por William Tyndale. Hay una versión de la Biblia que se llama William Tyndale, no sé si la han visto, la venden, esa fue la primera Biblia en inglés en 1526. En 1611 surge la King James, ¿verdad?, que es la Biblia que actualmente usan las personas que hablan inglés. En 1560 en Ginebra, en Francia, Calvino y Bunyan hacen una traducción, ¿verdad?, y en 1663 la primera Biblia en América, John Eliot, ¿verdad? Entonces, este es el papel que jugó la Biblia durante este periodo de tiempo. Eso es así a grandes rasgos, ¿verdad? Ya después
estaremos también hablando de la Biblia, ¿verdad? Cómo llegó a nuestras manos. Ya lo he dicho en otras ocasiones, ya hemos tenido estudios bíblicos acerca de eso, pero ahorita sí a manera general. No sé si hay alguna duda, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Quedó claro? Si no, pues levante su mano, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a terminar esta noche, vamos a despedirnos.